Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Aguilar y soy miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador. Fui anciano de iglesia, he sido diácono en otros tiempos y bueno, he sido invitado para que comparta algunas ideas personales, son datos y conceptos que iré generando, por supuesto fundamentados en la palabra de Dios y en mi propia experiencia. Pero bueno, como todo es algo debatible y finalmente es la opinión personal. Puede haber gente que esté de acuerdo o puede haber gente que no esté de acuerdo, pero finalmente son algunos puntos que tengo como convicción. Y me pidieron que habláramos al respecto de los retos que tiene la iglesia en este tiempo. Concretamente me voy a enfocar en la iglesia presbiteriana, que es la que conozco. He estado en ella desde que he sido niño y pues tengo 55 años, así que pues, conozco algo de la iglesia y puedo decir que uno de los primeros retos que me parece que es fundamental para cualquier iglesia es el hecho de que podamos seguir predicando la palabra y vivirla. Eso no ha cambiado. Creo que el reto desde la iglesia, al ser fundada en el siglo primero, pues era ese precisamente el mandato de predicar y vivir la palabra. Hoy yo no veo ninguna diferencia en respecto a ese reto. Todos tenemos como cristianos esa responsabilidad de predicar y de vivir la palabra. El problema es que muchas veces nos hemos visto influenciados por por las circunstancias que nos rodean, por lo que piensa el mundo, por nuestras propias circunstancias laborales o de escuela y demás. Y eso hace que nuestro reto, que es proclamar a Cristo, a veces lo dejemos de lado y lo ocultemos en los peores casos todavía. Entonces me parece que ese es el primer punto que podría señalar. Voy a tratar de ser muy puntual y ya entonces en algún momento les diré cómo serían las oportunidades que surgen a partir de esos retos. El segundo punto que creo que es importante y que sigue siendo también un reto desde el principio de la fundación de la iglesia hasta actualmente es hacer discípulos. No, eso es algo que estamos llamados todos, que no es algo excluyente para ningún cristiano, ningún seguidor del Señor Jesucristo. Todos estamos llamados a ser discípulos. Y eso es algo que si nos hacemos una introspección y somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces hemos dejado de lado. Hemos pues olvidado, a lo mejor nos sentimos que no tenemos preparación y mucho menos, pero pues sigue siendo un reto porque finalmente el Señor suple nuestras carencias y demás, pero eso será como una oportunidad. Yo hablo simplemente en este momento de cuáles son los retos. Sigue siendo el hecho de hacer discípulos. Entonces llevamos dos que son fundamentales, que son mandatos del Señor Jesucristo: hacer discípulos, proclamar la palabra y vivirla. Pues entonces esos dos son principales. También tenemos el hecho de que un reto, como cualquier cristiano, es ejercer los dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos. Y ese ejercicio de los dones y talentos que tenemos no está supeditado a un templo, no está supeditado a un espacio nada más con creyentes. Es un ejercicio que tenemos que realizar las 24 horas del día en diferentes espacios que nos movamos y demás. Entonces, pues a veces también lo queremos dividir la vida, vivir una vida a lo mejor, pues soy cristiano en el templo y soy de una manera diferente fuera del templo. Entonces, creo que sigue siendo un reto para todo creyente ser congruente en su exposición, en su vivencia de los dones que tiene y de las características que el Señor Jesucristo nos ha dotado a cada uno, porque todos somos diferentes en las diferentes iglesias. También muy apegado a esto, o como consecuencia, el hecho de que seamos congruentes entre lo que creemos y lo que vivimos. Eso es un reto también. Es la experiencia seguramente de muchos, pero en la mía particular, que por ejemplo
los niños vean un comportamiento de los padres cristianos en casa, pero el domingo tienen que llevar su Biblia y a lo mejor en toda la semana no tuvieron el devocional familiar, no tuvieron el estudio de la palabra, pero el domingo tienen que ir y tienen que comportarse de cierta manera. Ya no digamos otras circunstancias que se pudieran presentar. Puse el ejemplo de un padre, pero puede ser cualquiera de nosotros en nuestros diferentes espacios de desarrollo de vida, donde Dios nos haya puesto. La congruencia entre lo que creemos y lo que hacemos, eso es un reto que tenemos todos los días, porque si no, entonces podríamos caer en esa circunstancia que decía el Señor Jesucristo, un poco actitudes farisaicas o en algún sentido que no tienen que ver con la verdadera vida cristiana que se experimenta cuando uno es transformado y regenerado y de alguna manera es un hombre o una mujer nueva en cuanto a sus vivencias y actitudes. Eso no quiere decir que seamos perfectos. Evidentemente no es una clase ahorita, pero todos nos equivocamos, todos somos susceptibles de cometer errores, pero con la ayuda del Señor Jesucristo podemos ejercer nuestros dones y talentos de una manera que sean efectiva y congruente con lo que creemos. Y bueno, otro punto que debe de ser un reto que me parece que es fundamental para cualquier cristiano es seguir preparándose en la palabra del Señor. Eso es un reto de todos los días. No puede uno decir es que ya la leí, ya la conozco y pues en eso ampararse para ya no seguir preparándose, porque aunque uno conozca mucho de la palabra, en el caso de algunos, depende de su nivel de estudios que tenga, siempre hay algo que aprender de la palabra, porque es una de las características de la Biblia, que siempre tiene algo que enseñarnos, aunque la leamos 1 o 1000 veces el mismo versículo, Dios nos va a hablar de una manera diferente en cada una de ellas. Y las necesidades de los creyentes siguen siendo diversas y la palabra de Dios nos sigue ayudando en esa diversidad de necesidades que tenemos. Entonces, pondré un ejemplo muy sencillo de por qué puede ser un reto. Curiosamente, cuando alguien se muere y nos acercamos a una persona que está padeciendo una pérdida, a veces no sabemos qué decir y quedamos callados. Bueno, a veces es muy prudente quedarse callado, pero para un cristiano sería importante saber qué decir y saber cómo decirlo. Entonces es algo en lo que nos podríamos preparar y en lo cual muchas veces podemos justificarnos con que no estoy listo o lo que sea. Como eso es un pequeño ejemplo, o sea, podemos aplicarlo en muchas circunstancias de la vida, pero el prepararnos para diferentes situaciones que se nos van presentando en la vida las podemos estar obteniendo a través del estudio de la palabra, de el buscar siempre considerar que tenemos algo nuevo que conocer y no quedarnos estancados en un momento dado. Y bueno, también como parte de este prepararnos, es un reto porque hay muchas situaciones que se están presentando en la vida moderna y posmoderna, de las cuales a veces tenemos que presentar defensa, y en la cual nosotros, si no tenemos un conocimiento de la palabra, pues podemos sucumbir y de alguna manera a veces hasta ser confundidos y no tener una estabilidad firme y clara como creyente. Si se dan cuenta, hasta este momento he dicho puros retos en los que no necesariamente tenemos que asistir a un templo, en los que podemos como cristianos que estar preparándonos sin estar en la presencia de un templo. Pero el templo es muy importante, sigue siendo un reto en el que nos podamos enfocar, y ahí voy con mi siguiente punto, que es el buscar generar coinonía o interacción entre los creyentes. Eso es algo, yo creo, que no suple ningún tipo de dispositivo electrónico, ni mejor red social, ni mucho menos. La presencia humana y la interacción humana es algo fundamental. Entonces sigue siendo un reto que nos dispongamos a hacer bendición y ejercer el sacerdocio universal
con los diferentes espacios de personas que hay en las iglesias. Es decir, por ejemplo, la pregunta sería, ¿con cuántas personas, niños, convive usted? ¿Con cuántos jóvenes convive usted? ¿Con cuántos ancianos convive usted? A veces estamos muy enfocados nada más en nuestro espacio de conocidos y no abrimos más nuevos espacios para generar la oportunidad de interactuar con diferentes grupos. Y cada uno de los diferentes grupos en las iglesias tienen necesidades. Baste decir, un niño tiene necesidades de modelos y el adulto es el modelo. Un anciano tiene necesidades a veces de compañía y a veces no estamos listos a atender a un anciano porque puede ser que nos parezca aburrido o demás. Cuando nos preparamos en la palabra de Dios, entendemos que los pequeños pues hay que bendecirlos, es un mandato del Señor Jesucristo, recibirlos, enseñarles, y también a los ancianos, pues es hasta un mandato donde hasta las viudas, a los mayores hay que darles. Entonces no son campos que podamos dejar descuidados, tenemos que abarcarlos, y no es nada más con decirles hola y Dios lo bendiga y ya, sino es el hecho de interactuar, visitar, a veces visualizar las necesidades que alguien pueda tener y tratar, si no de suplirlas, cuando menos de coadyuvar en algún momento dado para poder no dejarlo como simplemente alguien que está teniendo una necesidad y no nosotros pasar de largo sin poder ayudar. Hasta ahí estaríamos hablando de los retos que percibo que podría tener. Podríamos generar muchos más, pero me parece que esos son trascendentes, esos no han cambiado, siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron en un principio de la historia de la iglesia y en cualquier época de la iglesia. Entonces decir que hoy tenemos mayores retos que antes no me parece que sea lógico. Los retos y las necesidades humanas y las necesidades de los que no conocen a Cristo siguen siendo las mismas. Y los mandatos del Señor no se han acabado, siguen siendo tan vigentes hoy como lo fueron en su momento cuando fueron expresados por primera vez. Bueno, hasta ahí es la parte de retos. Pero vamos entonces ahora a hablar de oportunidades. Las oportunidades que surgen a través de, pues después de estas situaciones de vivir retos. Entonces una de las oportunidades primeras que se presenta, dado la circunstancia de los retos que tenía la iglesia, como consecuencia la oportunidad primaria, es formar grupos de estudio. Y eso es una oportunidad excelente de aprovechar, porque la gente sigue teniendo necesidades de diferente índole. En los matrimonios sigue habiendo problemas, en los jóvenes en algunos momentos se sienten con necesidades de que alguien les enseñe, de tener modelos a seguir y demás. Y eso es una oportunidad que el cristiano, cualquiera que es cristiano, debe de saber aprovechar. Por ejemplo, es evidente que si tu matrimonio es un ejemplo, está bien fundamentado, da testimonio, es congruente la palabra que se vive en el matrimonio, pues habrá otros matrimonios que se sientan impactados sin siquiera que hables la palabra, sin siquiera predicarles. Y eso es una oportunidad porque entonces te preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes se llevan bien o por qué ustedes tienen tal o cual situación de vida? Y se presta para poder entonces ministrar a otros, hablarles del Señor Jesucristo. Eso es una oportunidad. Cuando tú tienes una buena relación con tus hijos o tienes una buena camaradería, se presta para que aproveches lo que impacta en la vida de los demás. Debemos de reconocer que el mundo, aunque nos dé muchas y diversas opciones de diversión o de esparcimiento para las personas y demás, es demasiado hueco. Muchas veces se quedan con necesidades las personas, no cubren y satisfacen todo lo que requieren, porque todos los que conocemos al Señor sabemos que solamente en Cristo y solamente en vivir en Dios es como podemos sentir, y no por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros,
que podemos saber que hay una plena satisfacción, hay paz, hay templanza, hay armonía, hay perdón, hay restauración, etcétera. Eso no lo vive una persona que no conoce a Cristo. Y eso es algo que anhela. Y nosotros debemos de ejercer esa oportunidad de manera cabal y de manera amorosa y piadosa, misericordiosa, reconociendo que muchas personas anhelarían una parte de lo que nosotros tenemos como una oportunidad todos los días. Sabernos perdonados, sabernos amados, sabernos cobijados por el Señor, adoptados como hijos por Él. Eso nos da un sentido de pertenencia que muchas personas ni siquiera tienen como una experiencia remota, ni por sus padres, ni mucho menos. Entonces, bueno, esa es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Tú como hijo de Dios, o cada uno de nosotros como hijos de Dios, debemos de ser una luz que ilumine a los que están a nuestro alrededor. Esa es una primera ya oportunidad. También, bueno, el hecho de que hagamos discípulos, bueno, podemos decir, es que me cuesta trabajo hacer discípulos porque yo no estoy tan preparado y demás. Bueno, mi experiencia es que cuando era joven comencé con el grupo más sencillo de poder hacer discípulos, que es con los niños. ¿Por qué? Porque los niños, como evidentemente no tienen todavía un gran cúmulo de conocimiento, pues no te van a cuestionar, o a lo mejor no te van a poner grandes contrapesos de conocimiento que te impliquen a ti, que te sientas confrontado, que tú digas cómo les voy a enseñar. Al contrario, el niño tiene la característica de creer las cosas, de confiar en lo que le está diciendo el adulto. Así que si desde pequeños nos disponemos nosotros a prepararnos para enseñar a niños, eso será una magnífica oportunidad. Recuerdo cuando tenía 17, 18 años, que así comencé. Y bueno, con mi esposa actualmente, en ese tiempo mi novia, formamos 3 grupos de estudio bíblico con niños, en los que pudimos impactar la vida de muchos niños. Esto no lo digo para presumir ni mucho menos, porque es simplemente la experiencia de algo pragmático, de donde uno en una juventud con todavía mucho recorrido por hacer, pues pudimos impactar a muchos niños, y creo que eso es una oportunidad para jóvenes cristianos, para aún adolescentes, y ni se diga para adultos. Y así también en los diferentes grupos de edades hay necesidades. Las personas mayores tienen necesidades de sentirse amadas, de sentirse cuidadas, de tener a veces con quién interactuar. Y esa es una oportunidad que uno tiene. Yo creo que a veces como cristianos queremos como seguir el modelo que lo que la iglesia o el templo al que vamos ofrezca para poder servir. Y creo que la oportunidad está en que Dios, al darnos esos dones y talentos que tenemos, los podemos ejecutar en el ámbito donde nos desenvolvamos, y salir de nuestro confort y poder crear espacios de discipulado para niños, para jóvenes, para matrimonios, etc. Y qué mejor lugar a veces que nuestra propia casa, o a lo mejor un espacio en un parque. O sea, no podríamos, yo creo que como cristianos, confiarnos a que no hay, a decir no hay, porque si esa es nuestra manera de decir a Dios, estamos como negando lo que Dios puede hacer. Si tú le dices, Dios, tengo deseos de enseñar y de discipular a otros, les puedo garantizar que si ustedes le piden al Señor, les va a abrir el lugar y el espacio, las ideas para poder hacerlo. Un parque es un lugar para poder hacerlo. Yo recuerdo cuando en algún momento, hasta llevando a mi perro a pasear, tuve la oportunidad de que, oye, qué bonito está tu perro, y empezar a hablar y hablarle de Cristo a las personas, y a partir de eso formar un grupo de estudio con ese matrimonio, por ejemplo, y con sus hijos. Es decir, se trata de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da, y si no las tienes, crearlas, porque el Señor lo único que quiere es ver corazones dispuestos para poder manifestar su voluntad a través de nuestro testimonio para bendecir a otros. Bueno, también creo que es importante como como una oportunidad el que des testimonio en donde quiera que te muevas de lo que eres.
Voy a ponerles un ejemplo. Me reúno con un grupo de amigos, yo juego squash y me reúno con estos amigos. Entonces en algún momento la charla se va en una cuestión de, empiezan a platicar cuántos de ellos tienen otras mujeres, algunos de ellos hasta el tiempo de squash llevan otra mujer que no es su esposa, etcétera. Y cuando llega el turno de que yo hable, yo tengo que hablar y ser muy claro. Les digo, yo tengo muy en claro que yo quiero ser fiel a mi esposa hasta el último día que ella viva o que yo viva. ¿Por qué? Porque hice un pacto con ella de no buscar otra mujer, ni mucho menos. Por supuesto, eso pues de alguna manera dice que bueno, algunos dicen que bueno que pienses así, yo soy diferente, etcétera. Pero hay una posición muy clara de lo que creo. Y entonces, ya a lo mejor en ese primer momento, pues a lo mejor no les es muy factible seguirme preguntando cosas. Pero he tenido la experiencia de que se acerquen después, oye, tengo problemas en mi matrimonio y lo que dijiste me sirvió, me puedes ayudar, me puedes dar un consejo, etcétera. Y a partir del propio testimonio que les di en algún momento, surgen oportunidades. No con todos, por supuesto. Algunos habrá quienes dicen yo no me quiero ya volver a juntar contigo, pero eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que me preocupa es que mi testimonio sea congruente con lo que voy a compartir, porque es una oportunidad. Y eso no es porque yo quiera quedar bien con nadie, eso es porque simplemente tengo que expresar lo que Dios hace en mi vida. Yo creo que es un propósito que todo cristiano deberíamos de tener en cualquier lugar donde nos movamos. Esa es en mi experiencia. Seguro cada uno de ustedes podrá tener su propia experiencia, el que es abogado, el que es juez, el que es maestro, el que trabaja en el gobierno y tú en tu espacio, no recibiendo mordidas, siendo justo, no vendiéndote a alguien, no doblegándote ante una circunstancia donde te den alguna canonjía o alguna prebenda o cualquier situación de ese tipo. Cuando tú eres íntegro y te mantienes, es una manera de dar testimonio y proclamar, es una oportunidad. La iglesia ahí está presente. Porque si lo supeditamos al espacio del templo, pues en el templo todos somos buenos, todos nos comportamos de cierta manera, todos tenemos un patrón muy, hasta un lenguaje muy cotidiano entre todos, nos hablamos de hermanos, pero no es así en nuestros ámbitos seculares y que es donde nos desenvolvemos cotidianamente y tenemos que predicar la palabra a través de nuestro testimonio y de mantenernos congruentes. Bueno, también es una oportunidad el generar espacios de coinonía y de esparcimiento. Yo creo firmemente en que cuando uno no se supedita a creer que todo es la actividad eclesial por se, o sea, per se, es decir, necesitamos aprovechar otros espacios de interacción, como por ejemplo, ¿qué quiero decir? En algún momento, con algunos amigos diáconos, hace muchos años, cuando vivía en la Ciudad de México, formamos un grupo para jugar dominó. Pero eso fue magnífico porque permitió que otras personas que no eran cristianas se acercaran a jugar con nosotros dominó. Y nos decían, bueno, ¿y ustedes por qué no toman? Y bueno, ¿y ustedes por qué no dicen groserías? Pero les gusta jugar y me gusta jugar con ustedes porque saben jugar. Y nos daba la oportunidad de compartir de Cristo a algunas personas que no conocían de Cristo. Es decir, nosotros como cristianos necesitamos también crearnos espacios de coinonía, porque nos va a fortalecer. Porque cuando tú estás en una necesidad y los hermanos pueden orar por ti, tienes esos grupos más cercanos a ti y te van a apoyar. Y no va a ser algo así como que tienes que llegar el domingo a la iglesia y darlo para que oren en el culto de mediodía, en algún momento especial. No, porque ese grupo en el cual cotidianamente te reúnes conoce tus necesidades y también de alguna manera tú vas a conocer las necesidades de algunos otros para poder orar por ellos. Por eso me parece una oportunidad magnífica que nos reunamos no nada más para hacer cultos, sino también para tener momentos de coinonía, de esparcimiento, de compartir en momentos de necesidad y demás.
Bueno, y una última oportunidad que creo que es como aprovechar en este espacio, es estar preparados para presentar defensa ante las diferentes circunstancias que tiene este mundo. ¿Como qué, por ejemplo? En este mundo hay hoy en día una corriente filosófica muy grande con respecto a ideologías de género, con respecto al feminismo, al aborto, a muchos tópicos que podríamos comentar. El problema está en que a veces no podemos presentar defensa porque no conocemos. A mí me parece que el conocimiento es una oportunidad y la ignorancia nos deja sin oportunidad. Cuando alguien me ha hablado a mí de, por ejemplo, una cuestión de ideología de género, empiezo a preguntarle al respecto de si conoce cuál es el fundamento doctrinal de la ideología de género. Y sucede como sucede muchas veces en las iglesias. Cuando ustedes le preguntan a una persona católica ¿por qué eres católico?, una gran mayoría no lo sabe, simplemente por tradición. A veces no lo sabe, no ha estudiado, no se ha preparado y no tiene la defensa, los argumentos para poder presentar defensa. Pues sucede lo mismo exactamente con la gente que piensa de la ideología de género. No tiene idea de los fundamentos doctrinales, de dónde vienen y de las cosas que de alguna manera emanan estas ideas. Cuando tú te preparas y cuando tú conoces, puedes presentar perfectamente una defensa porque tienes conocimiento de eso. Y aunado a tu conocimiento de la palabra, te permite no nada más ilustrar a la persona, sino llevarla a un punto en el que se vea confrontado con su circunstancia de vida y con la palabra de Dios. Pero eso no va a suceder si no conoces del tema. Entonces a mí me parece que aunque haya diversidad de temas hoy, que parece que nos abruman, yo no los veo como una cuestión en la cual debamos de temer, sino que deberíamos de estar preparados. Si tememos que nos persigan, si tememos que nos quiten derechos y demás, bueno, eso dice la palabra de Dios que va a suceder. Eso no debería de ser algo que nos vaya a causar extrañeza. Es algo que va a suceder en algún momento. A algún cristiano en la historia le va a tocar tener que sufrir que los coarten. Y de hecho ya ha sucedido en el tiempo pasado. Y esos cristianos, sin embargo, tuvieron que presentar defensa. Hoy nos causa cierto temor porque estamos muy cómodos, porque estamos acostumbrados a tener aparentemente una vida de libertad, decir pues voy al culto y ya, y regreso, cantamos y nos reunimos y todos muy felices. Pero yo creo que la oportunidad, aún en medio de las adversidades, sigue siendo exactamente la misma. Nosotros con conocimiento de las cosas podemos presentar defensa para poder en un momento dado confrontar a las personas con la palabra de Dios. No para pelear, sino para presentar justa defensa del Evangelio, que finalmente es a lo que hemos sido llamados. Concluiría diciendo lo siguiente. Nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra. Y la luz no se esconde debajo de un objeto para que no ilumine. Y tampoco la sal, decía el Señor Jesucristo, que si dejaba de salar, no servía para nada. Efectivamente, nosotros tenemos que ser sal, y esa sal no es para darle sabor, esa sal es para preservar. Y nosotros como cristianos, con nuestra vivencia como cristianos, somos la que le damos sentido a este mundo. Los que le damos en algún momento dado un valor a este mundo. Los conceptos cristianos, los valores cristianos son los que fortalecen a la familia, los que fortalecen a este mundo. Y mientras nosotros no los ejerzamos, somos igual que cualquiera que no conoce a Cristo. Pero cuando los ejercemos, le damos un sentido de preservación y de bendecir a nuestro prójimo. Así que vivamos esa experiencia, esa llamado del Señor Jesucristo a ser luz y sal, y seguramente estos retos vendrán a ser oportunidades que podremos aprovechar y que serán de bendición hasta el último día que Dios nos llame, porque esto no es ni siquiera algo que tenga un periodo de vigencia. Esto es desde el momento en que te llama el Señor Jesucristo a ser
su Hijo, hasta el momento en que te llama a estar ya en la presencia con el Padre. Ese es el último momento. Entonces, mientras tanto, sea de 30 años, de 20 años, de 50, de 80, el llamado a ser luz y sal es tan vigente ayer como hoy. Hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga y confiamos en que el Señor utilice esto para bendición en nuestra vida y en la de los que nos rodean.